Y el mensaje que ella nos dejó es: adórenle a Él. Aleluya, por eso nosotros le adoramos a Él también. Ella le adoró. Por eso nosotros a nuestra hermana María no la adoramos. Por esas razones. Porque ella misma nos dio el ejemplo de que adoráramos a Él. Y por eso usted y yo en esta mañana le adoramos. Le decimos que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, aleluya. Entonces dice que llora como por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Se confirma en Jesús el Cristo, el Hijo de María, cuando el ángel Gabriel, leamos eso, Lucas capítulo 1, el verso 31 al verso 33 se cumple, viene el cumplimiento de esa profecía. Lucas capítulo 1, el verso 31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Por qué es Hijo del Altísimo? ¿Por qué? Claro. ¿Qué simiente había en la Virgen María? A ver, escuela dominical. Después continuamos. Yo es que nomás estoy iniciando. Incorruptible. ¿Qué quiere decir incorruptible? Que no tiene corrupción. Por eso el cuerpo de Jesucristo no sufrió descomposición, porque su simiente no era simiente humana, sino que era una simiente del Altísimo. Aleluya. Por eso dice ahí: será llamado Hijo del Altísimo. Por eso hay que investigar bien cuando se quiere de pronto creer en otra cosa y sí, a veces hay creencias de pronto de que la simiente era otra simiente y que Jesús se había podido descomponer. Pero cuando yo creo eso, o cuando yo divulgo eso, yo creo que, de pronto, con todo respeto, que hay una equivocación, porque la Biblia no se equivoca. La Biblia dice que la simiente, lo que en ella hay del Espíritu Santo es. No dice otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, por eso, aquí este verso, cuando el ángel se le apareció, el ángel Gabriel se le apareció ahora concebirás en tu vientre, se le apareció a María, le dice: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El mismo Dios a través del ángel le dice qué nombre le ponga. Y claro, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Por eso le di esa cita de 1 Samuel, ¿sí? El pacto con David. Y el Señor dará su trono de su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. O sea, no tendrá fin. Lo acabamos de leer en la cita pasada, ¿sí? Que su reino será para siempre. Entonces, y acá el ángel está diciendo a María: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea, Jesucristo, aleluya, el Dios Todopoderoso. Algunas diferencias de pronto entre las expresiones el reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de los cielos es mesiánico, Mesías, ¿sí? Tiene como fin
el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. 1 Corintios capítulo 15 y el verso 24 dice: luego el fin, y cuando entregue el reino al Dios y Padre. Vamos en 1 Corintios 15, 24. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Reino de los cielos, el reino de Dios. El reino de Dios se entra. ¿Cómo se entra? A ver, yo les hago esta pregunta en esta mañana. ¿Cómo se entra al reino de Dios? Hechos 2:38. ¿Qué dice Hechos 2:38? Ok, está muy bien. Estamos sintonizados, pero entonces, ¿cómo entramos? Primero escuchando el evangelio. Bueno. ¿Cómo entramos al reino de Dios? Todo lo que están diciendo está bien, pero falta la palabra clave. Creyendo, ¿ah? ¿Qué más? Arrepentimiento. Ya todo el plan de salvación ahí, el evangelio. Estamos en el tema del evangelio, ¿no? Ustedes están bien. Nos falta una palabra. ¿Cómo? Bautizados. Espíritu. Aleluya, estamos despiertos, ¿no es cierto? Esto es bueno, esta dinámica es buena porque no nos tumbamos. Mire, hay una palabra de todo, o sea, para simplificar todo. Fe, todo, la fe viene por el oír, ¿no? Todo está dentro del plan de salvación del evangelio, ¿sí? Pero entonces hay una palabra clave que encierra todo lo que ustedes han dicho, y es naciendo de nuevo. ¡Claro! Démosle ese aplauso al Señor. Hemos nacido de nuevo. ¡Aleluya! Juan capítulo 3, si no estoy mal, cuando Nicodemo, el principal, ¿no es cierto? Ese principal era un principal, o sea, era un hombre doctor en la ley, o sea, un hombre que sabía. Y Jesús le dice: es necesario que nazcas de nuevo. Y Nicodemo, siendo un hombre tan importante, le dice: ¿será que siendo yo viejo volveré a entrar al vientre de mi madre? Pero Nicodemo no le estaba entendiendo a Jesús, porque Jesús le estaba hablando espiritualmente, ¿no es cierto? O sea, necesitas nacer de agua y del Espíritu, aleluya, para poder estar en el reino de Dios. O sea, que necesitamos nacer, y todos los que estamos aquí hemos nacido espiritualmente de nuevo, aleluya. Y de pronto el que no ha hecho esa decisión, en esta mañana yo le invito a que haga esa decisión y nazca de nuevo. ¿Cómo nacemos? De agua y del Espíritu. Agua por medio del bautismo, Espíritu, ser llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:38. ¿Ven? Entonces al reino de Dios se entra por el nuevo nacimiento. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, eso está en Juan capítulo 3 y el verso 3. Ese versículo es clave. 3:3 de Juan. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto, te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Ahí está. No puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. ¿Será importante entonces ir a las aguas del bautismo? ¿Será importante? Y eso son palabras de Jesús. Indispensable para nuestra salvación. Entonces, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el Nuevo Testamento se menciona de pronto dos periodos en los cuales se predica el evangelio del reino, que son, primero, uno que pertenece al pasado, ¿sí?, que empieza con el ministerio de Juan el Bautista, continúa con la predicación de Cristo aquí en la tierra y también de sus discípulos, y termina cuando Jesucristo es rechazado por los judíos en carácter de ser rey, porque él fue rechazado, ¿cierto? Ahí inicia con la predicación de Juan el Bautista y termina cuando los judíos lo rechazaron. El otro periodo pertenece todavía al futuro en el que nosotros estamos viviendo también,
Mateo capítulo 24 y el verso 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino. ¿Sí? Estamos en el evangelio del reino. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces ahí vendrá el fin. O sea que tiene que ser predicado este evangelio del reino a todo el mundo, a todas las naciones, para que pueda venir el fin. Y yo les quiero decir algo, que este evangelio ya está predicado en todo el mundo. Entonces el fin está muy cerca. ¿Estamos preparados? Todo eso, las redes sociales, todo eso ha hecho que el evangelio se expanda. Aleluya, qué bonito es cuando nosotros escuchamos el evangelio de Jesucristo. Este de pronto sería el fin entonces del evangelio, ¿no es cierto? Que sea predicado en todo el mundo, pero con un objetivo, y es para salvación, para salvar a las naciones. Eso es lo que estamos haciendo nosotros hoy, predicando este bendito evangelio, aleluya, para salvación. Hechos capítulo 1 y el verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. En Judea, a los judíos; en Samaria, a los samaritanos; y lo último de la tierra, a los gentiles, a nosotros. Amén. Mayores cosas harás, dijo Jesús, ¿no es cierto? Que, o sea, ¿qué podemos hacer nosotros mayor que Jesús? Mayores cosas nosotros podemos hacer. Él dijo, mayores cosas harás. Jesús se movió en su contorno, en su región. Él no salió de ahí. Pero tú y yo podemos ir hasta los fines del mundo, hasta los confines de la tierra. Aleluya, y predicar este bendito evangelio, anunciar que Cristo salva, que Cristo, aleluya, es la solución al problema, que Cristo, aleluya, tiene la respuesta para esa pregunta, aleluya, que puedes tener en esta mañana. Mayores cosas harás, y es que anunciemos este bendito evangelio. Ahora, viene que ahí me entregan tarde, ¿no? No, yo no voy a terminar, pero le voy a dar entonces el evangelio de la gracia. Segundo, el evangelio de la gracia. Yo creo que todos nos sabemos el versículo 8 del capítulo 2 de Efesios, ¿no es cierto? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Es un medio. No es que la fe me va a salvar a mí, porque la fe no me salva. Pero es un medio para yo ser salvo. Yo tengo hambre, en algún momento les di este ejemplo también, repitamos, y necesito comer, necesito saciar mi hambre, necesito agarrar alimento, pero para poner el alimento lo tengo que colocar, para ingerir el alimento lo tengo que colocar en un plato y usar una cuchara, ¿sí? Pero ¿qué me está alimentando a mí? ¿El plato y la cuchara o el contenido que tiene el plato y la cuchara? El contenido. Pero necesito del plato y la cuchara para poder comer. Necesito de la fe para ser salvo. Es fácil. ¿Y cómo tengo yo la fe? Oyendo el bendito evangelio. Aleluya, oyendo la palabra de Dios. Así hoy tengo yo la fe, porque la fe viene por el oír. Entonces dice, vale, es la Biblia bastante para adquirir fe. No, incrementas tu fe, sí, pero no vas a tener, la fe no va a nacer en ti porque estés leyendo, ¿sí? No sé yo, la fe viene por el oír, el sentido del oír. Aleluya, la bendita palabra de Dios. Este evangelio son las buenas nuevas
de Jesucristo, el Evangelio de la gracia, el Rey rechazado por los judíos. Aleluya, ha muerto por el pecado de todos nosotros y ha resucitado de entre los muertos, y que por medio de Él somos justificados los que creemos en Él. Si no creo en la obra magna de la cruz del Calvario, hermano querido, téngalo por seguro que yo no voy a ser justificado. Yo necesito creer en esa obra, en ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por mí y por usted también. Aleluya. El Evangelio de la gracia revela que la salvación no puede ser pagada por el hombre. Nosotros no podemos pagar, porque ya la salvación, aleluya, fue pagada por uno, que se llama Jesucristo. Aleluya, no tiene precio alguno la salvación. El precio ya lo pagó mi Cristo bendito por medio de su muerte. Nada puede reemplazar el sacrificio, aleluya, que Él hizo en la cruz del Calvario, con el cual el Señor ha pagado nuestra salvación. O sea que no por nuestras obras, o sea, no por nuestras indulgencias o por nuestras capacidades o bueno, por nuestra inteligencia o por todo lo que podamos de pronto complementar nosotros en nuestra vida, nosotros nos vamos a salvar. No, Señor, la salvación es por la gracia de Dios. Aleluya, solamente por la gracia de Dios. Entonces el Evangelio de la gracia se conoce. Tengo 6 puntos, 6 citas que quiero darle, y con esta terminamos, con estas 6 citas. Se conocen, diría yo, como ramas dentro del Evangelio de la gracia, y sería el Evangelio de Dios, número 1. Primera de Pedro, capítulo 4 y el verso 17. O sea que el Evangelio de la gracia se conoce como el Evangelio de Dios. Dice, porque es tiempo de que el judío comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Que primero comience por la casa, ¿no es cierto?, de Dios. Y si primero comienza por nosotros, o sea, este bendito Evangelio comenzó con ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Será algo difícil. El fin será muy difícil. Ahora, segundo, el Evangelio de Cristo. Dentro del Evangelio de la gracia. No nos vamos a salir del Evangelio de la gracia. Está el Evangelio de Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3 y el verso 2. Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Sí? O sea, el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces, dentro del Evangelio de la gracia también se conoce el Evangelio de Cristo. Ahí lo podemos corroborar. ¿Sí? Colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. También se conoce como el Evangelio de Jesucristo. Inteligente, ¿no? Y ese está, yo creo que todos sabemos ese versículo, Marcos capítulo 1 y el verso 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea que, hermano querido, no hay otro evangelio. Ahora, bueno, otro domingo les hablaré del otro evangelio que dice la Biblia y les explicaré qué quiere decir ese término, otro evangelio, ¿cierto? Pero el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. También el Evangelio de la gracia se conoce como el Evangelio de la salvación. Efesios capítulo 1, ya lo creo que lo leímos, y el verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el otro que se conoce dentro del Evangelio de la gracia, el Evangelio de la paz. Efesios capítulo 6 y el verso 15. Dice, y calzados los pies
con el apresto del Evangelio de la paz. Todo esto engloba y encierra a Jesucristo. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo soy la paz que el mundo no puede dar. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jesús, ¿no es cierto? Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Claro, la paz nos mandó el Señor. Príncipe de paz. Es una profecía, ¿no? ¿Dónde está eso? Amén. Ahora, el Evangelio de la gloria. Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 4. Capítulo 4 y el verso 4. En los cuales el Dios de este siglo, o sea, el enemigo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Eso es lo que el enemigo está tratando de hacer, ¿no es cierto? Cegar, tapar, ¿no es cierto?, los ojos espirituales, digámoslo así, de la gente, para que estén cautivos, porque él sabe que el tiempo es corto para él. Y cuanto él más pueda arrastrar, lo va a arrastrar. Pero aquí hay un pueblo, aleluya. Oh, gloria a Dios, que estamos pendientes de que el enemigo no haga estragos en nuestra vida. Aleluya. Entonces dice el Evangelio de la gloria, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Qué bonito. Cristo, la imagen de Dios. Entonces vamos a colocarnos en pie.